Sistemas lineales. Características de los sistemas. Los sistemas causales son aquellos para los cuales la respuesta solamente depende de la entrada en el instante t0 o instantes anteriores. Por ejemplo, cuando se tiene un accidente automovilístico, los daños materiales solo dependen de condiciones previas como lo son el estado de los frenos, la velocidad, etc. Los sistemas se clasifican por el dominio de tiempo que utilizan en dos: sistemas en tiempo discreto y sistemas en tiempo continuo. Fácilmente se pueden diferenciar uno del otro relacionando el tiempo discreto con una escalera, en donde la distancia recorrida en cada escalón representa el movimiento discreto de una persona al subir de un piso a otro, y el tiempo continuo con un ascensor para el cual se contempla el desplazamiento en todo instante. Se dice que un sistema lineal sí cumple dos propiedades fundamentales: homogeneidad y superposición. Superposición quiere decir que para dos entradas independientes U1 y U2, las cuales producen respectivamente salidas Y1 y Y2, la respuesta a la suma de las dos entradas y en general de n entradas es la suma de las salidas independientes para cada entrada. Homogeneidad significa que al multiplicar la entrada por un factor alfa, la salida se multiplica por el mismo factor. Los sistemas son invariantes en el tiempo cuando cumplen que la respuesta a una entrada determinada solo depende de la misma y no del instante de inicio. Es decir, si una entrada U de t produce una respuesta Y de t, entonces una entrada U de t menos t sub 0 produce una salida Y de t menos t sub 0. Cabe aclarar que en la realidad los sistemas que son invariantes en el tiempo no lo son permanentemente, pues después de cierto tiempo las respuestas obtenidas a entradas específicas no son ya las mismas. Ello se debe a distintos factores. Ello dependiendo del sistema del cual se esté hablando. Puede ser causas de temperatura, corrosión, colisiones, etc. Tenemos el claro ejemplo de un bombillo, al cual cuando le damos una corriente de entrada, este responde en forma de energía lumínica y calor. Ahora, si lo desenergizamos y le inyectamos la misma corriente en un instante posterior, se obtendrá la misma iluminación y disipación de calor. Como se mencionó antes, habrá un momento donde el bombillo no presentará la misma respuesta a la corriente de entrada. En este caso puede ser por cuestiones de deterioro en el filamento, momento en el cual ya no se puede considerar invariante en el tiempo. Un sistema tiene memoria si su respuesta en un tiempo específico t depende de la entrada para tiempos distintos de ese valor t. Pueden incluirse valores futuros. Por ejemplo, en la visualización de una imagen en un computador se requieren los valores que se representan mediante colores alrededor de un píxel para llegar a determinar con exactitud el estado de dicho píxel, es decir, se requieren valores en tiempos distintos en el que el píxel aparece en pantalla. Un sistema es invertible si se puede obtener la entrada a partir de la observación de la salida. Los sistemas invertibles los usamos a diario en las comunicaciones, la radio, el internet, en la televisión, etc. El principio básico consiste en convertir esa cierta información en ondas electromagnéticas mediante un sistema, transmitir la señal mediante un emisor y los receptores, sistemas inversores al emisor, permiten recuperar la información. Si no se hiciera este proceso no se podría conocer la información original y no podríamos aprovechar los beneficios de las comunicaciones. Un sistema es estable si para una entrada finita la respuesta es finita y converge a un punto específico, de lo contrario no. Un simple ejemplo se tiene cuando lanzamos una pelota. Esta no estará moviéndose por siempre porque no le aplicamos una fuerza infinita. Ello es físicamente imposible. Es decir, que para una fuerza finita que aplicamos tenemos una velocidad finita. Tipos básicos de señales. Existen tres tipos básicos de señales: el impulso, el escalón unitario y la función rampa. Cada una de ellas está definida tanto para tiempo discreto como para tiempo continuo y se definen de la siguiente manera. La función impulso toma el valor 1 en un instante t igual a 0 y es 0 para cualquier otro caso. La función escalón unitario se define como 1 para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0. La función rampa está definida como 0 para t menor que 0, como t sobre delta para t mayor o igual que 0 y menor que delta, y como 1 para t mayor que delta, donde delta es un valor arbitrario. Dichas funciones generalizadas se pueden comparar con los flujos de agua en una llave. Una llave que gotea en un tiempo específico y en otros tiempos no gotea se puede equiparar a la función delta. Una llave que estaba cerrada y que de repente se abre equivale a un escalón unitario. Y finalmente, una llave que estaba cerrada y luego comienza a incrementar el flujo de agua hasta un valor constante equivale a la función rampa. Operaciones con señales. Las señales pueden ser desplazadas en el tiempo. Esto se conoce como adelanto y retardo de una señal. Cuando una señal se mueve hacia la derecha se dice que se ha retardado, mientras que cuando se desplaza a la izquierda se dice que está adelantada.
Otra cualidad importante de las señales es conocida como la reflexión, que se entiende como girar la función alrededor de un determinado eje. La reflexión permite clasificar una señal como par o impar. El escalamiento equivale a operar la señal con un valor escalar. Los sistemas LTI se caracterizan porque cumplen las propiedades de homogeneidad, superposición e invarianza en el tiempo simultáneamente. Los sistemas discretos usan señales que existen solo en ciertos tiempos específicos, las cuales son en la mayoría de los casos muestras de señales continuas, en tiempos discretos múltiplos de un tiempo predefinido de muestreo. En general, los sistemas discretos se pueden describir mediante ecuaciones de diferencias lineales, las cuales se representan mediante la combinación de la señal de entrada con algunos valores anteriores o retrasos y la señal de salida con algunos retrasos o valores anteriores. Por ejemplo, un banco ofrece un interés anual del 7%. ¿Cuál es el valor de la deuda al transcurrir cada año? Si llamamos YK el año en que queremos averiguar el valor de la deuda y YK-1 el año anterior, entonces podemos decir que YK es igual a YK-1 más 0.07. Dicha ecuación se le llama la ecuación en diferencias, como se ha mencionado. En el momento de manipular las ecuaciones de diferencias, los subíndices K-1, en otros casos K-2, K-3, K-4, etc., indican retrasos, concepto que queda dilucidado con el ejemplo del banco. Las soluciones a las ecuaciones de diferencias son las secuencias que satisfacen las igualdades y que se dan de forma analítica o en forma de sucesiones numéricas. Las ecuaciones de diferencias tienen una forma gráfica de representación, que es el denominado diagrama de bloques. Estos permiten visualizar de forma clara cómo es la señal de salida en términos de sus valores pasados o retrasos y de la entrada. El primer símbolo indicado se usa para realizar los retrasos de las respectivas señales de entrada y de salida. El indicado con la letra sigma indica qué elementos se suman en la ecuación de diferencias. Y el último elemento indica una ganancia, es decir, un valor por el cual las señales están escaladas o multiplicadas. Para comprender de manera sencilla lo anteriormente dicho, se ilustra a continuación un ejemplo. Y sub k es igual a 5 medios de y sub k menos 1 más 5 y sub k menos 2 menos 2 y sub k menos 3 más u sub k menos u sub k menos 1. En la figura se puede ver que las señales primero se retrasan, luego se les da una ganancia y finalmente se lanzan al elemento sumador, ya sea con un signo positivo o negativo. Y además en el diagrama está explícitamente que al poner retrasos en cascada uno detrás del otro, la señal se retrasa tanto tiempos como bloques de retraso existan. Las variables de estado definidas a la salida de cada retraso de la señal respuesta se usan para encontrar una solución alternativa a la ecuación de diferencias y se asignan de la siguiente manera, teniendo en cuenta la ecuación de diferencias ya mencionada. X1 de k es igual a YK menos 1, con un adelanto X1 de k más 1 igual a Y sub k. X2 de k igual a Y sub k de menos 2, con un adelanto X2 de k más 1 igual a Y sub k menos 1, es decir, X1 de k. X3 de k igual a Y sub k menos 3. Respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es un concepto muy importante en ingeniería, ya que es la base con la cual se puede predecir la estabilidad o inestabilidad de cualquier sistema físico. Básicamente lo que se busca es representar en términos de ganancia y fase cuál es la forma como responde un sistema al inyectarle entradas del tipo sinusoidal en un amplio rango de frecuencias, con el fin de predecir las características que interesa conocer de dicho sistema. Por ejemplo, para el caso de los filtros, con el diagrama de respuesta en magnitud y ángulo, conocido como diagrama de Bode, se observa que intervalo de frecuencias es rechazado o lo contrario, cual es aceptado por el sistema, y así se sabe qué tipo de filtro es, pasabajas, pasaltas, pasabandas, etc. Por ejemplo, para ver la utilidad de este concepto son los sistemas de comunicaciones por radiodifusión, debido a que en este campo de acción es necesario separar una frecuencia de otra para así poder sintonizar cada estación por separado. Esto es posible gracias a que los circuitos internos están diseñados para filtrar todo el espectro de frecuencias y dejar pasar solamente la que es de interés. Respuesta al impulso. La respuesta cuando la entrada es una secuencia en la que tan solo en el instante de tiempo t0 toma el valor 1 y en los demás instantes e0
conocida como secuencia impulso, es una caracterización única para cada sistema y se conoce como respuesta al impulso. Esta se obtiene reemplazando en la ecuación de diferencias que representa el sistema de interés la función de entrada por la función de impulso, para luego realizar una evaluación iterativa aplicando las características de dicha función ya mencionada anteriormente y las condiciones iniciales.